Hola niñas, en el día de hoy les comparto este breve video acerca de estos dos tipos de textos argumentativos, reseña crítica y artículo de opinión. Estos, digamos, hacen parte de los temas del segundo periodo y la idea es que integremos esto a lo que venimos desarrollando. La semana pasada les pedí que seleccionaran un producto, un material, una obra que tuviera algún tipo de relación con la Edad Media. Entonces, ahora vamos a integrar este nuevo tema de textos argumentativos, lo vamos a integrar a esta actividad que vamos a iniciar esta semana y que vamos a entregar la semana que viene. La idea es que ustedes hoy, en este video, puedan analizar, pues primero las características que tienen en común estos dos tipos de textos, que son varias, y también puedan ver qué particularidades tienen. Y entonces, después de esto, poder decidir si van a hacer una reseña crítica o un artículo de opinión sobre el material que ustedes decidieron seleccionar. Bien, entonces para empezar, tanto los artículos de opinión como las reseñas críticas están dentro de los textos argumentativos por su uso persuasivo del lenguaje. Es decir, que se hacen con la finalidad de generar un efecto en el lector. En este caso estamos hablando de textos escritos. Entonces, se supone que cuando yo elaboro como emisor, escritor de un artículo de opinión o una reseña crítica, cuando yo elaboro ese texto, lo hago con la finalidad de generar un impacto en el receptor, que sería el lector, y el impacto es que se convenza, que haga, piense o diga lo que yo le estoy proponiendo a través de una tesis y unos argumentos. Entonces, en su finalidad, el uso del lenguaje siempre va a ser persuasivo. ¿Por qué? Porque busca de una manera directa convencer al lector de algo. Entonces, eh, se hacen estos dos textos, se hacen con base en un producto social o cultural. Ese producto puede ser una obra literaria, puede ser un material de video, puede ser una obra de teatro, puede ser un libro, o puede ser un producto también social, puede ser una situación, algo de índole político, cultural, en fin. El punto es que estos dos tipos de textos siempre van a partir de otro texto, con base en el cual pues ellos elaboran la opinión o la crítica. Entonces, esa es otra de las cosas que comparten. Primero, el lenguaje persuasivo. Segundo, que se hacen con base en un producto social o cultural, en una obra. Y lo tercero es el ámbito en el cual se difunden estos tipos de textos. Estos textos se utilizan en los ámbitos periodísticos, vemos muchos artículos de opinión y reseñas críticas, y obviamente en los ámbitos académicos. Para el caso de nosotros, vamos a trabajar con un producto social bien específico. Nosotros estamos trabajando el tema en literatura de Edad Media, ¿cierto? Entonces yo les pedí a ustedes la semana pasada que seleccionaran un producto, una obra, un video, un artículo, en fin, cualquier cosa que tuviera alguna relación con algún aspecto social, político, obviamente literario, eh, de la Edad Media, para que ustedes lo pudieran reseñar o pudieran emitir un artículo de opinión. Entonces vamos a partir de un producto cultural, específicamente un producto cultural que tiene que girar en torno a nuestro tema, que es Edad Media. No necesariamente tiene que ser literatura, puede ser eh, relacionado con la parte social de la Edad Media, con la parte política, con la parte religiosa, en fin,
porque todo eso redunda en las obras literarias que se producían en la época. Entonces todo eso nos va a dar contexto. Entonces está bien que utilicen eh, cualquier producto. El punto es que debieron haberlo seleccionado la semana pasada. Una película, en fin. Entonces ahora veremos cuáles son las cosas que los hacen pues particulares uno del otro. Entonces empezamos con los artículos de opinión. Tipo es texto argumentativo. Las partes, un título. Los títulos de los artículos de opinión son muy sugerentes. Eso hace parte del lenguaje utilizado. Siempre deben ser títulos que propicien la crítica, la curiosidad por parte de los lectores, que sean mordaces, que tengan un lenguaje directo, irónico, si es el caso, dependiendo eso siempre del producto social o cultural del cual se está opinando. Entonces el título es determinante en los artículos de opinión. Luego, igual que en todo texto argumentativo, nos vamos a encontrar con un primer párrafo, que es un párrafo introductorio para ubicar al lector en el tipo de texto que va a leer, ¿cierto? Entonces tenemos un párrafo muy contundente que invita al debate, a la opinión sobre el texto. Y luego, junto con esa introducción, pues se puede brindar, ya sea en el mismo párrafo o en el párrafo siguiente, la información sobre el producto del cual se está opinando. Es necesario que ustedes, cuando elaboren un artículo de opinión, ubiquen al lector sobre qué producto van a opinar. Si es una película, si es un otro artículo, si es un video, si es una situación, si fue un hecho específico, ustedes tienen que decir qué, cómo, cuándo, dónde ocurrió, en fin, tienen que dar mucha información como de tipo técnico. Luego viene la parte crítica, que es el comentario. Ahí en ese comentario, que es muy breve, en uno o dos párrafos, ustedes van a poner la idea central que ustedes tienen o la opinión que ustedes tienen y las razones que las llevan a sostener esa opinión. Esa opinión puede contener juicios valorativos, es decir, puede decir si es buena o mala la obra que ustedes están reseñando, si está bien o mal, si sirve o no, en fin, dependiendo del producto con el que ustedes se encuentren. En ese comentario crítico, ustedes van a poder ofrecer la opinión y las razones que las llevan a pensar de esa forma. No de ninguna manera ustedes pueden colocar la opinión sin decir por qué. La parte, digamos, argumentativa está sustentada justamente en este espacio de comentario crítico. Y por último, pues están las conclusiones, que es el cierre ya del documento y que todo documento debe tener unas conclusiones. La extensión de los artículos de opinión es muy breve. Claro está que dependiendo del producto que ustedes estén documentando, va a variar esa extensión, porque no es lo mismo hacer un artículo de opinión sobre la Divina Comedia a hacer un artículo de opinión sobre un hecho puntual o una situación específica. Entonces la extensión está sujeta al producto del cual se está hablando, pero sí los artículos de opinión tienden a ser breves y sus partes no son tan extensas. Estamos hablando de un parrafito, dos parrafitos por partes. Lo último es el lenguaje. El estilo del lenguaje de estos textos, como les decía ahorita que les hablaba del título, pues siempre va a ser así, va a ser irónico, mordaz, directo, eh, sugerente, no necesariamente tiene que ser explícita la crítica que se enmarca dentro de las sugerencias a veces es mucho más intelectual y más interesante. Por otra parte está la reseña crítica. Si notan aquí en la tabla, ustedes van a ver que la reseña crítica, además de ser argumentativa, es expositiva.
lo cual hace que su extensión ya no sea breve. Una reseña crítica, por muy simple o sencillo que sea el producto que se está reseñando, una reseña crítica siempre va a tener una extensión moderada, porque como hace parte de un texto expositivo, las partes son mucho más rigurosas. Aquí vemos partes sencillas. Obviamente cuando hablamos de estas partes, en el caso del artículo de opinión, de estas partes de título, introducción, sabemos que eso no tiene subtítulos. En el caso de la reseña crítica, tampoco vamos a encontrar subtítulos, pero en la presentación del producto, que algunos lo denominan como ficha técnica, pues sí se puede utilizar viñetas para colocar la información así como segmentada. Entonces, como es un texto expositivo, pues también va a constar de un título. La idea es que el título, igual en el caso del artículo de opinión, que no sea el mismo título de la obra que ustedes están reseñando, sino un título que ustedes creen. Una presentación del producto que ya es más ficha técnica, es decir, que incluye un resumen del producto, mientras que en el artículo de opinión usted nada más da el año en el que se hizo, qué sé yo, el autor, en el caso de que estemos hablando de una obra eh, o una película, en la reseña crítica debe incluir un resumen. Un resumen expositivo está libre de opiniones, un resumen que dice cómo inicia, cuál es el meollo del asunto y cómo termina la obra que usted está proponiendo. Entonces, aquí esto la hace un poquito más técnica. Y bueno, puede ameritar de pronto que usted vaya y recurra a otras fuentes. Incluso en las reseñas críticas también puede incluir imágenes si considera necesarias dentro de esta parte de presentación del producto. Luego viene la parte de comentario crítico, que no difiere en nada la del artículo de opinión. O sea, dos párrafos donde usted exprese su opinión y diga por qué opina de esa forma. Y por último, cierre con unas conclusiones. Entonces, miren que lo que hace la reseña crítica es positiva y lo que la hace diferente y obviamente un poquito más extensa que los artículos de opinión es esta parte de la presentación del producto intelectual, del producto, perdón, social o cultural y el resumen expositivo del producto. Entonces, pues ya tenemos una extensión moderada y vamos a ver que el estilo pues ya no es tan como relajado eh, como el que vemos en los artículos de opinión, sino que vamos a ver un estilo un poquito más técnico y eso lo aporta el mismo carácter expositivo. Entonces hasta aquí están las características, similitudes, diferencias de estos dos tipos de textos. Ahora ustedes lo que deben hacer es que a partir de esta explicación, ustedes deben, junto con su grupo de trabajo, definir si van a hacer un artículo de opinión o van a hacer una reseña crítica. ¿Cómo van a definir eso? Determinante va a ser lo que ustedes escojan. ¿Por qué? Porque el producto que ustedes escojan para reseñar o para hacerle el artículo de opinión va a meritar, ¿cierto? Que de pronto hagan algo un poco más informal o de pronto puede ameritar que hagan algo un poco más técnico. Entonces, dependiendo del producto que ustedes escojan para el análisis argumentativo, pues así ustedes van a definir si van a hacer un artículo de opinión o una reseña crítica. Entonces, para eso yo voy a estar disponible para que ustedes me pregunten y despejar todas sus inquietudes. Muchas gracias.